Bienvenidos a la revista de Taecyeon, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de nuevo en un programa de la revista de Taecyeon. Muy contentas como siempre. Vamos a tener hoy un tema muy interesante. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí, nos acompaña Jania. Hola Jania, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos ya listísimas para empezar nuestro programa. Muy bien. Y Tere, también bienvenida. Hola a todos los que nos escuchan. Un placer estar con ustedes. Y bueno, yo soy Jessica y vamos a empezar el programa de hoy. ¿Qué les parece si iniciamos con música? Hoy vamos a vamos a seguir con el tema de las eras, de la discografía de BTS. Y hoy vamos a platicar del mini álbum Are You Late To? Entonces vamos a empezar con música de este disco. En un momento regresamos. Pues regresamos, estamos aquí en la revista de Taecyeon. Y pues bueno, como les decía, vamos a estar platicando del mini álbum Are You Late To? Que bueno, es un disco que es un mini álbum que forma parte de la trilogía de la escuela. Y bueno, nos llama mucho la atención desde el nombre porque pues son como puras letras salteadas, con números, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, chicas, la portada de este disco, que es blanco con rojo, y llama mucho la atención porque pues se ven, o sea, como que las letras que forman el nombre del álbum están como sobre la frase, ¿no? Que es completa, dice, oh, are you late to, ¿no? Pero con los mismos números y letras hicieron como compacto el nombre, ¿no? Y bueno, como les comentábamos, esta parte forma parte como de esta trilogía, es como una continuación del primer álbum, y es el primer mini álbum que fue también puesto a la venta en Japón. Entonces, una de las cosas interesantes sobre este disco es que está la versión en Corea y de coreano, y fue también el primero en versión japonés. ¿Qué les parece? ¿Qué nos puedes decir, Jania? Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención es este disco en particular. A mí me gusta mucho el diseño de la portada. Yo creo que de todas las portadas es pues la más sencilla en cuanto a color. Siempre como que usan colores un poquito más vivos. Aquí realmente el fondo es blanco, que eso llama la atención, y las letras están en rojo. Pero otra cosa que también me llamó muchísimo la atención y que de hecho a mí me encanta es que tiene el escudo anterior de BTS. El primero, el que era el chaleco antibalas. El primer logotipo, ¿no? El primer logotipo, sí, perdón. De a prueba de balas, de los niños a prueba de balas. Exacto. Y de hecho viene también el título en japonés, en la parte de abajo del disco. Viene en japonés. Entonces a mí se me hace una portada muy bonita porque aparte también todo lo que es el arte de los videos está, el color blanco sobresale. ¿Se acuerdan, Tere, del video de la canción principal que es N.O.? Todo de blanco, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero sí, la verdad es que a mí por lo pronto esta portada a mí me tiene encantada. Es una de las que más me gusta. ¿Qué te parece, Tere, a ti? Fíjate que se me hace una portada sencilla, pero llamativa, ¿no? O sea, el fondo blanco, con vivos rojos, las letras, los caracteres que ponen encima de la palabra completa del libro, entonces, del disco, perdón. Entonces, pues sí es muy, muy llamativa. Y el contenido, ¿no? A mí lo que me gusta más es el contenido, las canciones. Sí, fíjate que acerca de esto que estábamos hablando, pues del concepto visual, digamos, del álbum, también a mí lo que me llama mucho la atención es la imagen de ellos en blanco con dorado, ¿no? O sea, hacen como mucho contraste ahí, el dorado obviamente sobresale porque su vestuario principal era como todo en blanco, pero traían como mucho todavía esta imagen del hip hop, ¿no? De muchas cadenas, los anillos grandotes, ¿no? Suga que sale con la bandana en la cabeza. Por ahí vemos que Tae salía, ahí en parte del video sale con una cadena que trae la palabra Fate, ¿no?
Fe, pero así en grandote, en letras grandototas, doradas. También por ahí RM sacaba un anillo, no recuerdo exactamente la palabra del anillo de RM, pero así grande. Y Y entonces además, contrasta muy bonito en el blanco con el dorado. y además los accesorios, por ejemplo, que usan, ya sabes que los accesorios son parte, bueno, importantísima dentro de lo que es su vestuario. Muy, muy de hip hop, ¿no? O sea, las cadenas muy grandes, digo, todos los accesorios muy grandes, ¿no? Como dicen. Sí, que hace mucho contraste con el primer álbum, ¿no? Que fue el de Too Cool for School, que todo el concepto era negro. ¿Se acuerdan el video de ese álbum que es cuando llegan en el camión y todos vestidos de negro? Incluso con el delineador así como muy marcado en los ojos, ¿no? En Y el negro pelo y chino de Namjoon, o sea, el pelo chino de Namjoon es de llamar la atención, ¿no? O que sea, traía ese así hasta rizado. como medio moicano el peinado, Uh-huh. ¿no? Sí, sí, muy rizado su cabello. Sí, ahora sí que, pues un concepto muy, yo creo que en ese, aunque en este siguen manejando como esa parte, todo el concepto visual del hip hop, muy al estilo de los barrios bajos de Nueva York, ¿no? Algo así, pero al mismo tiempo como muy elegante, ¿no? Por todo este concepto todo en blanco, todos los accesorios en dorado, desde la portada, ¿no? Que es como muy elegante, o sea, dentro del hip hop, pero como muy elegante se me hace el concepto. Sí, y fíjate que muy al contrario de que lo que podríamos pensar, la imagen de Hobby es muy sencilla. O Sí, sea, sí, solamente lo único que podría hacer, que podría llamar la atención dentro del vestuario de Hobby sería su guante blanco, ¿no? Pero exacto. muy sencilla, ¿no? Sí, una de las cosas que, bueno, yo recuerdo mucho de los videos estos es que, bueno, aparte de lo que ya mencionamos de esta parte visual, que también como que el concepto es el mensaje principal del disco, ¿no? Es, debes encontrar tu felicidad y tu propia forma de vivir antes que sea demasiado tarde, ¿no? Sí. Que bueno, creo que esa frase aplica pues literal a cualquier persona en cualquier edad, ¿no? O sea, ellos ahí estaban como estudiantes, el disco está muy enfocado como a lo que vivían los estudiantes en Corea principalmente, obviamente, la presión y todo esto, pero ya si nos ponemos a captar realmente el mensaje, pues a todos nos queda en cualquier parte, ¿no? Debes encontrar la felicidad y tu propia forma de vivir antes que sea demasiado tarde. Y pues en realidad nunca es tarde, o sea, siempre tiene uno esa oportunidad de encontrar esa parte, ¿no? Sí, claro, debes encontrar, como dice, tu felicidad. Y muchas veces nosotros, fíjate que yo creo que esto tiene que ver, Tere, no sé tú qué pienses. Cuando eres joven, tu idea de felicidad es una, ¿no? A lo mejor estar con tus amigos, estar en la escuela, no sé, ¿no? Cuando eres adulto también tu idea de felicidad va cambiando. Entonces aquí lo interesante, como tú decías, Jessica, es que no importa la edad que tengas, siempre hay que buscar lo que te hace feliz. Y a veces cuando somos adultos nos olvidamos de que cuando éramos jóvenes había cosas que nos hacían muy felices. Les voy a platicar rápido algo que me pasó el otro día. Estábamos con mi hija afuera en el patio y ella estaba haciendo ejercicio. Y entonces yo recuerdo que cuando yo era niña a mí me encantaba brincar la rieta, saltar la cuerda y me Uh-huh. hacía muy feliz. Y ese día ella estaba saltando la cuerda y yo me le quedé viendo y obviamente ya en mi edad ya no es lo mismo brincar la cuerda a los 60 casi, a los 10, ¿no? Pero me quedé pensando y le decía yo a mi hija, yo me acuerdo cuando era niña disfrutaba muchísimo saltar la cuerda. A lo mejor, dijo, son cosas que ya no se nos hacen importantes, o creemos que ya, eso ya pasó, pero hay cosas pequeñitas que te hacen feliz y que a veces se nos van olvidando. Y volvemos a lo que hemos dicho muchas veces acerca de BTS. Siempre tienen el mensaje oportuno de hacerte recordar, en este caso a nosotras que ya somos mamás, que hay cosas que te siguen haciendo feliz y que si te hacían feliz antes, pues ahora también. Entonces hay que buscar esta parte
y no necesariamente tienen que ser cosas grandísimas, ¿no? Para que tú seas feliz. A veces son momentos que te hacen feliz, ¿no? Así es. Yo pienso que con el paso de los años, lógicamente vas madurando y adquiriendo nuevas responsabilidades. Entonces, yo escucho, por ejemplo, mis hijos son jóvenes, mis hijos tienen 26 y 31 años, entonces ellos así como que siempre van hacia el pasado y dicen, es que nosotros éramos muy felices cuando éramos niños, jugábamos mucho y ese tipo de cosas. Pero yo los veo en las actividades que realizan día a día y también los hace felices. A lo que voy es esto, cuando empiezas a madurar, como que vas perdiendo ese toque de que te echas encima las responsabilidades y vas dejando a un lado las cosas tan simples que son las que te hacen feliz. Yo estoy de acuerdo con Jania en que diga, hay que buscar la felicidad, con Jess y Jania, hay que buscar la felicidad, pero no nos damos cuenta muchas veces como adultos que la felicidad está a nuestro alcance. A veces ponemos metas demasiado lejanas y tenemos la felicidad a nuestro alcance. Y ya cuando llegamos a esta edad en la que nosotros estamos, que tenemos, te das cuenta que toda la vida has sido feliz. O sea, toda la vida has tenido motivos para ser feliz. Y a veces, es como dices, cuando eres joven, la felicidad te la da el estar con los amigos, otro tipo de cuestiones. Y yo creo que ese tipo de cuestiones van pasando conforme las etapas de la vida. Sin embargo, la reflexión a la que voy es tan simple como cualquier cosa te puede hacer feliz. El ver una flor, el ver un amanecer, el despertar un día, el ver a tu familia, el escuchar a tu grupo que te gusta, el tener tu valla, el escuchar este tipo de música. Entonces, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de la felicidad que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos hace reflexionar. La música de la verdad es eso. Este disco habla precisamente de esto, ¿no? De estas letras que tiene este disco, a pesar de que comentábamos hace un momento fuera del aire que las letras son muy cortitas, o sea, pero tienen hablan acerca de una realidad, ¿no? O sea, ponen al descubierto esta realidad que desgraciadamente los jóvenes sufren. Obviamente su realidad de ellos está en Corea, pero la sufren en todos lados. O sea, y creo que aunque este disco ya tiene tiempo, aplicaría también en estos momentos, ¿no? Porque la exigencia que están teniendo los chicos cada vez es mayor. Los adolescentes, por la misma situación que estamos viviendo, cada vez para ellos va a ser más difícil. Entonces las letras de este disco hablan precisamente de no volvernos unas simples máquinas, ¿no? No perder esta parte de luchar, volvemos a lo mismo, a tu felicidad, ¿no? De hecho, el video de la canción principal de N.O. a mí me encanta por el arte que tiene, pero si lo vemos de una manera como que más fría, es terrible. O sea, es una situación que ojalá nunca lleguemos a ella, ¿no? Yo pienso que culturalmente, pues es que están del otro lado, ¿no? O sea, es un país totalmente diferente a lo que somos los latinos. Los latinos somos muy amorosos, somos padres y madres muy apapachadoras, muy consentidoras, incluso el acercamiento hacia nuestros hijos es diferente, incluso cuando están en el colegio y eso, las mamás solemos ser, bueno, yo en este caso hablo de México, solemos ser demasiado apapachadoras, ¿no? Sin embargo, en la cultura coreana es totalmente diferente. Es una cultura que es de mucha exigencia. Nosotros podríamos catalogarlo a la mejor hasta exagerado, pero es la base de su cultura, ¿no? Entonces eso también hay que entenderlo, ¿no? Que ellos en este tipo de canciones dan un grito al decir, ¿saben qué? Es demasiada presión, déjenos ser felices, ¿no? Tenemos que ser felices, pero pues es parte de su cultura. Sí, ahí lo que me llama a mí mucho la atención es que, bueno, la misma descripción del disco, lo que dice es que, bueno,
en su caso, específicamente los países asiáticos, se crea una competencia constante en la sociedad desde que son niños, ¿no? O sea, siempre tienen que ser mejor que el otro. O sea, es como una misión que les dan desde muy pequeñitos, en donde la misma sociedad los hace ser como competencia uno del otro, ¿no? Y que en este disco también hablan de eso en algunas canciones, que realmente pues para ellos es como vivir una angustia eh, de no saber, o sea, la esperanza no la tienen basada en algo de pues a dónde vamos a ir a dar si los que están conmigo en realidad no son mis amigos, ¿no? O sea, tengo que ser mejor que ellos y cuidarme de que ellos no vayan a ser mejores que yo, ¿no? Que a diferencia también de pues de las culturas acá latinas, afortunadamente no tenemos esa presión. Yo creo que al final se refleja en la sociedad. Obviamente esos países destacan por muchas cosas buenas, pero también de repente esa presión, pues hemos visto que son países donde existen muchas enfermedades mentales, existe depresión, ¿no? Tasas de suicidio altas, que pues son las cosas no agradables que en cualquier sociedad hay, ¿no? Porque a veces aquí en Claro. Latinoamérica decimos, oye, es que allá, pues eso tiene, ¿no? O sea, sobre todo la gente cuando te quiere atacar que te gustan los coreanos, ay, sí, es que allá se suicidan mucho. Pues sí, pero Ujú. también crecen Sí, mucho, digamos que son, es por o sea, diferentes son muy razones. perfeccionistas, ¿no? Hacen muchas cosas buenas, a todos lados tienen buenos y malos, ¿no? Sí, claro, digo, desgraciadamente el suicidio es un tema delicado y no exclusivo de ningún país ni de ninguna Así región. es. Nada más que acá los jóvenes que también desafortunadamente suceden este tipo de cosas terribles es por diferentes cosas, ¿no? Pues es que imagínense nada más vivir esta presión tan grande de que todo, o sea, cualquiera puede ser una competencia para ti. O sea, Así es. no necesariamente es tu amigo como tal, sino es una competencia. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de los chicos de BTS y vemos esta parte del show, pues está muy padre, ¿no? O sea, es muy interesante y está muy bonito. Pero si nosotros nos adentramos realmente a ver ya las letras de una forma, como lo hemos analizado durante esta serie de programas de las eras, de una forma más profunda, nos damos cuenta del sentir de cada uno de ellos, ¿no? O sea, de esta lucha por ser mejores. Ahora ya los vemos triunfando y los vemos con muchísima aceptación, pero acuérdense que no se la vieron nada fácil, ¿no? O sea, inclusive ahorita hemos escuchado comentarios xenofóbicos que a lo mejor disfrazados de un comentario supuestamente agradable o de un comentario hasta en broma, si ustedes quieren, pero con un trasfondo totalmente, pues, xenofóbico. Entonces es algo a lo que ellos todo el tiempo han luchado. No es, ahora sí que esta forma de pensar, esta ideología que ellos tienen, no es gratis. Siempre la cultura asiática ha sido, y no tanto la cultura como tal, sino los asiáticos, o sea, la gente asiática de una u otra manera siempre ha sido como pues catalogada, o más bien, no Discriminada, ¿no? catalogada, En cierta forma. discriminada, sí, gracias, Los era vemos la tan palabra. los vemos, yo creo que lo que ha pasado en general en el occidente siempre es que los vemos tan diferentes que siempre como que lo diferente siempre te da cierto miedo, ¿no? O sea, no sabes Ujú. a qué le tiras. Y realmente yo creo que las culturas asiáticas sí hay una diferencia muy importante en general en todos los países de Occidente, llámese América, Europa, ¿no? O sea, ahora sí que 2/3 partes del mundo, pues somos diferentes y eso es lo que siempre ha habido como esa cuestión de señalamiento, ¿no? De Ujú. discriminación. Sí, te digo, o sea, realmente no es gratis lo que a lo mejor, no sé, para, no sé, para una persona estadounidense, que yo no digo que no les cueste trabajo a lo mejor alcanzar cierta fama o ciertos logros, pues para otro tipo de culturas o para otro tipo de nacionalidades más bien le cuesta el doble o el triple, ¿no? Así Por es. el mismo estigma que hay a nivel mundial. Entonces, este disco habla mucho de esta parte, ¿no? De que pues tienes que hacerlo. Y fíjense que entre los datos que estaba leyendo acerca del disco, precisamente es lanzado el 11 de septiembre de
el 2013. O sea que pues está también prácticamente cumpliendo 8 años el lanzamiento de este disco. Sí, muy exactamente, muy cerquita. Y seguimos platicando de este disco, del mini álbum Are You Late Too? Que bueno, una de las cosas muy interesantes que también vemos en este disco y que hizo BTS, o sea, empezó a hacer BTS desde su primera entrega, es que bueno, dentro de la lista de canciones que nos presentan esta parte del skit, ¿no? No sé si se acuerdan lo que es el skit, pero bueno, el skit es como una plática que graban ellos, bueno, más bien el equipo, me imagino que es como el equipo de producción, que los graba en alguna plática que puede ser ya sea dentro de un ensayo, dentro de una planeación de la coreografía, de alguna presentación, ¿no? Donde pues nos muestran un poquito como las personalidades propias de cada quien, las cosas que platican, cómo se llevan, y que también nos da idea pues del trabajo que están haciendo en ese momento como en este caso, ¿no? ¿Qué les parece, chicas? Fíjate que es una parte interesante que han podido integrar a los discos. El saber qué está pasando cuando ellos están grabando o cuando ellos están haciendo una presentación o cuando están haciendo pues el disco. Entonces esa parte importante que te hace ver la parte humana, ¿no? No la parte artística, sino la parte humana, y es como tú dices, el ver cómo se llevan entre ellos, las pláticas tan comunes que son entre jóvenes, que en ese momento eran mucho más jóvenes. Entonces eso te da un acercamiento más al artista. No solo lo ves como el artista, el ídolo, el incansable, inalcanzable, sino esa parte humana en donde tú dices, son igual que cualquier joven con esas pláticas, con esas charlas y con esas risas. Entonces, el que lo integren a los discos a mí se me hace una forma más de poder acercarse a la gente que le gusta y a la gente que los está escuchando. Y más en por ejemplo, en este caso en particular, que prácticamente estaban empezando, era su segunda entrega. Yo les decía en el bloque pasado, ¿no? Lo lanzaron el 11 de septiembre del 2013, que prácticamente tenía junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses que se había dado a conocer el grupo. Entonces, pues escuchar, más bien leer y cuando si buscan la traducción, escuchar esta parte es muy interesante porque pues te das cuenta, hay una parte que dice Suga que son las 6:30 de la mañana y que si se pueden ir a descansar, ¿no? O sea, vemos el trabajo impresionante que ellos estaban haciendo, ¿no? O sea, ellos ya decían también, ¿no? Que tenían que parar porque su vejiga estaba a punto de explotar. O sea, el pobre tenía la necesidad de ir al baño y no iban ni al baño, ¿no? Entonces, todas estas cosas, uno como fandom, como parte del fandom, pues no te imaginas, ¿no? Y yo creo que ese es el éxito definitivamente de BTS, ¿no? Veíamos la semana pasada en el cumpleaños de Jungkook que hace un live que dura 2 horas y media, casi 3 horas, en donde habla de una forma tan natural y te das cuenta que son tan humanos como nosotros, que son, que se cansan, que tienen necesidad de ir al baño, que ya llega un punto en que dices, ahí saben que ya vámonos a dormir, son las 6:30 de la mañana, o sea, ya vamos a descansar, pero yo creo que esa parte hace que siempre nosotros los podamos sentir cercanos. Por eso estos skits que ellos hacen, yo creo que, no sé, la verdad no tengo conocimiento si lo hagan otros grupos, pero a mí me parecen entrañables porque, como decía Tere, los vas conociendo más en esta parte humana. Y fíjate que yo creo que algo que, bueno, obviamente cuando ellos iniciaron, pues se dirigían a un público de la edad de ellos, ¿no? O sea, ellos eran muy chicos, eran adolescentes prácticamente todos, y pues se dirigían a ese público, y más en Corea, ¿no? Que pues lo que platicábamos en el bloque anterior, todos están como expuestos a mucha rigidez, mucha exigencia y todo, y el que los niños, principalmente ahí, adolescentes de Corea, empezaran a ver que pues aunque ellos eran artistas y todo, pues sufrían lo mismo que ellos, ¿no? El mismo cansancio, la misma emoción, muchas cosas, y que también esa parte, yo creo que los empezó a ayudar a identificar, ¿no?
A mí me llama mucho la atención un pedacito por ahí del skit que decía ahí J-Hope, dice que estamos muy cansados, pero nos sentimos muy felices ahora, ¿verdad? Y Arem le dice, sí, para ser honesto, sí estoy feliz, porque ¿cuándo vamos a poder hacer algo así otra vez, no? Ellos se refieren a que iban a hacer sus primeros fan signs, ¿no? De conocer a los fans, estas que hemos visto en los videos, o cuando las conocen y los fans se acercan y les firman y van pasando con uno, ¿no? Y Arem decía, ¿cuándo vamos a poder hacer algo así otra vez? O sea, te das cuenta también como la inocencia que ellos tenían de, uy, no, pues, o sea, a lo mejor va a ser la única oportunidad que tengamos de estar cerca de los fans, ¿no? Como que ellos todavía no, o sea, no sabían ni hacia dónde iba a ir su camino, ¿no? Y pues O sea, lo que son ahora, después de tanto tiempo. Es más, ahorita que mencionabas que ellos, pues obviamente, su público, digamos que el objetivo como público que ellos tenían era, más bien el objetivo de público que ellos tenían eran adolescentes. Ellos jamás se imaginaron que nosotros ahorita, siendo unas mujeres adultas, estemos hablando de ellos, ¿no? O sea, creo que Claro. esto es bien interesante porque te das cuenta cómo se amplió el fandom de una manera que ni siquiera ellos se imaginaron, ¿no? Precisamente por pues la filosofía que ellos tenían, ¿no? Ahora tú te das cuenta de todos los esfuerzos, los valoras y los reconoces y los compartes. Por ejemplo, nosotros como adultas hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, que dentro de la revista de TAE habemos profesoras y cómo, o sea, tú quieres compartir con tus alumnos que los conozcan para que vean, pues, lo importante que es creer en lo que tú quieres, hacer lo que tú quieres, luchar por tus sueños, porque lo vemos reflejado con ellos, ¿no? Entonces, como decías, Jessica, yo creo que ellos decían, pues, es nuestra oportunidad, porque tal vez jamás lo volvamos a hacer, ¿no? Sí, claro. Oye, esa parte inocente, ¿no? También. Y Suga les contesta después de esa conversación que dice que estamos felices y que cuando van a volver a hacerlo, Suga les dice, después de todo, esto es lo que soñábamos cuando éramos practicantes, estamos realmente felices. Entonces, esta parte a mí me conmueve mucho porque dices, después de estar tanto tiempo estudiando, trabajando y haciendo, o sea, todo, echándole todos los kilos para poder salir, y que ellos realmente se sientan felices por lo que están haciendo cuando apenas estaban empezando. Entonces, eso sí, me conmueve mucho porque yo creo que jamás imaginaron que iban a tener el alcance que están teniendo, ¿no? Y lo que les falta. No, y J-Hope, fíjese lo que dice. O sea, dice, espera, ¿esto se está grabando? ¡Wow! Realmente se está grabando. O sea, ellos no sabían que se estaba grabando este tipo de conversaciones y esto quiere decir que ellos estaban actuando tal y como son, estaban diciendo las cosas que ellos sentían, no había lo que les nacía, ¿no? En el momento. Sí, y entonces yo creo que si nosotros, fíjense chicas, ahorita se me acaba de ocurrir algo, un día deberíamos de invitar, no sé, y lo vamos a hacer, algún sociólogo que nos explique este fenómeno que ha sido BTS, y yo creo que definitivamente una de las partes que el sociólogo nos va a dar la razón es que ellos han sido tan transparentes que han creado un vínculo tan fuerte con el fandom porque siempre son ellos, cansados, aburridos. Hemos visto muchas, por ejemplo, programas en donde Tae se nota que no está a gusto, o sea, está en un lugar que no quiere estar y no lo finge. Sí. Como a muchos nos ha pasado, ¿no? A veces estamos en un lugar en donde no queremos estar y que tenemos que estar, pues ni modo, pero no estás a gusto. Entonces, ver lo que comenta J-Hope, ¿no? Que, o sea, realmente nos están grabando, o sea, lo que estamos diciendo lo va a conocer todo el mundo. Entonces, pues como dice Tere, sí se vuelve algo realmente muy conmovedor, ¿no? Sí, claro, porque te das cuenta también, yo creo que algo que nos llama mucho la atención es que, por ejemplo, los escuchamos hablar entre ellos ahora, ¿no? Y esto que fue, pues, en sus inicios, ¿no? Hace 8 años prácticamente, y te das cuenta que son los mismos, ¿no? Que también es difícil que generalmente eso pase con los artistas, porque, bueno, obviamente los artistas, pues, son humanos,
y de repente que no ser nadie cuando todo el mundo los reconoce, todo el mundo los busca, todo el mundo les habla. O sea, es muy fácil, la verdad, muy, muy fácil perder el piso. Muy fácil, ¿no? Porque, pues de repente te das cuenta que todo el mundo te admira, que todo el mundo los busca, que todo el mundo quiere ser como ellos, que todo el mundo les toma fotos, que muchas cosas. Y la mayoría de los artistas, pues llegan a caer en algún bache, si no por mucho tiempo, pero sí de repente les pasa eso, ¿no? Y te das cuenta que cambian, obviamente. Y yo creo que algo básico en estos skits, por ejemplo, que vemos, es que los escuchamos hablar igual, o sea, siguen siendo como los mismos, ¿no? O sea, esas pláticas de repente de cosas inocentes que se les ocurren, ¿no? Que bueno, lo platicábamos en el programa de la otra vez, esta pedacito de la entrevista, creo que fue la de GQ, no recuerdo, que le preguntaban a Vi, ¿cuándo te diste cuenta que eras famoso, no? Y que dijo, cuando me hicieron un descuento. O sea, en lugar de decir, no, cuando vamos al aeropuerto y nos esperan 500,000 gentes, ¿no? O cuando vemos estadios llenos, o sea, te diste cuenta que eras famoso cuando me hicieron un descuento. O sea, son respuestas que dices, o sea, ¿cómo le salen tan del alma, no? A cualquiera de ellos. Sí, no, porque además es una cosa, o sea, ¿qué artista dice que le hacen, o sea, le da una importancia que te hagan un descuento? O sea, la verdad es que solamente a él se le pudo haber ocurrido esa respuesta. Sí, claro, ¿no? Claro, claro. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que, por ejemplo, vemos en nuestros tiempos los artistas son como hechos al vapor. O sea, agarran una canción pegajosa, se las ponen y vámonos. ¿Y cuántos artistas conocemos que son artistas de uno o de dos canciones? ¿No? Sí. Y yo creo que esa gente es la que pierde el piso y esa gente es la que dicen en mi pueblo, te subes al ladrillo y te mareas, ¿no? Sin embargo, estos son chicos que desde muy jovencitos están trabajando, o sea, para ser idol, y después cuando se enfrentan a una realidad como la que están viviendo, pues no pierden el piso precisamente porque están preparados para este tipo de cosas. O sea, a lo mejor en este momento por la plática podemos ver que ellos pensaban, ¿no? Que a lo mejor era la única vez, quién sabe cuándo se iba a volver a dar. Sin embargo, con el tiempo nos han demostrado que siguen siendo los mismos, pero yo creo que sí es por el hecho de que son personas que han sido muy trabajadas, muy bien estudiadas y muy bien capacitadas, ¿no? Porque no creo que nada más haya sido lo de la escuela o que canto y eso. Yo pienso que ellos, por lo mismo de la exigencia coreana, yo pienso que ellos también han de tener psicólogos, todo ese tipo de cosas que necesitas, ¿no? Como persona. Que sí, ahí. El apoyo de la compañía, ¿no, Jessica? O sea, la compañía como tal, la cabeza de la compañía es quien los ha hecho de esa forma, ¿no? Porque sí, porque además, júralo, es más, esto casi lo podríamos firmar, que en algún momento sí les pasó, porque como decía Jessica, no todos los seres humanos de repente nos subimos a un ladrillo y ya nos queremos marear, ¿no? Pero júralo que también a ellos les pasó, porque además en la edad en que ellos tenían, eso es muy fácil que pase. Pero la misma compañía se encargó de ubicarlos, ¿no? Que esa es la parte, yo creo, más difícil. Y lo hemos visto con muchísimos ídolos juveniles. Podemos ver, por ejemplo, un caso, yo creo que uno de los casos más que la mayoría conocemos, que son todos estos chicos que han salido de Disney, como Britney Spears, como Selena Gómez, como todos ellos, que muchos de ellos han terminado bastante mal, ¿no? O sea, han tenido etapas muy fuertes, ¿no? Como Miley Cyrus, que también, o sea, han tenido baches intensos en su vida y personal. Que también tuvieron una compañía que los respaldaba, ¿no? Pero aquí la compañía, yo creo que los valores, volvemos a lo mismo, los valores morales de la misma compañía los ha ubicado en a ver, o sea, calma, no pasa nada. Porque muchas veces yo he escuchado en algunos de sus entrevistas que ellos saben que esto es temporal, ¿eh? Y que a lo mejor ahorita están muy conscientes, pero no están saben. muy conscientes de eso, sí. Sí. Y eso solamente lo logra una compañía de respaldo. Solamente. Sí, o sea, fíjate que algo que a mí, o sea, yo siempre me he notado mucho, ¿no? Que bueno, una de las cosas, obviamente, como dice Tere también, esta parte de la disciplina
que no siempre se da en todas las compañías, ni obviamente en todas las culturas, pues es una parte muy importante, esa disciplina de saber que el trabajo es trabajo y la parte de persona es persona y tal, ¿no? Y creo que algo que a mí me ha llamado la atención también siempre es que todos en algún momento han platicado o han hablado de esos procesos que de repente viven de desencuentro con ellos mismos o de depresión o de no saber cómo ubicarse. Y en todos los casos creo que todos han comentado que Bang PD, ¿no? El presidente, ahora sí que su creador prácticamente, ¿no? O sea, su jefe, como que se acerca mucho a ellos, habla con ellos y siempre los ha como impulsado a encauzar ese tipo de sentimientos también en la música, ¿no? O sea, todos tienen alguna canción donde hablan de sus depresiones, donde hablan de sus épocas oscuras y todo, y ellos han mencionado que este señor es quien los ha impulsado a esos sentimientos, sacarlos también, o sea, que es una forma de también cómo manejarlos, ¿no? Tanto las etapas muy altas como las etapas, pues digamos, de estos bajones emocionales, ¿no? Y además hay algo que decía Tere hace ratito, ¿no? La cultura, por ejemplo, nosotros los latinos somos, como padres, somos súper apapachadores, ¿no? Y ya sabes, consecuentes al niño para todo. El hecho de que ellos no hayan crecido prácticamente cerca de sus padres, pues yo siento que de una manera sí ha influido en esto, porque pues realmente ellos estaban bajo el cuidado, las órdenes y todo, las indicaciones y todo de este equipo. O sea, sí, realmente exacto. No había esta parte a la mejor, o sea, nosotros lo podemos ver como una parte negativa. Hablábamos de la cultura, ¿no? En los países asiáticos los papás dejan a los niños muchas veces solos. Desde muy pequeñitos tienen que tomar decisiones, tienen que aprender a tomar decisiones, tienen que aprender a resolver conflictos, cosa que, por ejemplo, nosotros, este lado del mundo, no lo hacen. Mencionamos, por ejemplo, a Miley Cyrus, Britney Spears. Sí. O sea, muchos de los problemas que ellos han tenido que pasar ha sido de una u otra manera consecuencia de esta o sobreprotección o una equivocada forma de manejo de los mismos padres, ¿no? Entonces, pues ahí ellos sabían que estaban solos y que, o sea, que no estaba su mamá para apapacharlos y que tenían que sacar, pues, su carácter, ¿no? El carácter que así debe de ser, ¿no? Con los niños. Entonces, pues sí, definitivamente, yo creo que se ha conjuntado en todo para que ellos sean lo que son, ¿no? La cultura que tienen en Corea, la educación, la compañía que lo sostiene, o sea, es un todo, definitivamente. Así es. Y sabes que hablando de la compañía, o sea, no nada más es la cabeza, ¿no? Este Bang, que siempre está muy, muy al pendiente de ellos, siempre está dialogando mucho con ellos, sino también la gente que está al cuidado de ellos. O sea, podemos ver a los guardaespaldas que nosotros le decimos, son gente que desde que iniciaron los chicos, ellos han estado con ellos. Estábamos revisando, pues sí, las historias de los guardaespaldas y son gente, algunos hasta muy jóvenes, que entraron junto con ellos para el cuidado, para la comunicación. Jimmy muchas veces ha dicho que el guardaespaldas que va con él a sus viajes o que lo está cuidando, pues él lo ve más como familia que como si fuese en realidad un guardaespaldas, ¿no? Entonces eso yo creo que también la compañía... Amigos, ¿no? Ajá, ha sido muy inteligente al poner toda la atención y todo el cuidado a la gente que está en contacto con ellos. Y yo pienso que eso es lo que hace que este grupo pues no pierda la cabeza y que siempre esté muy centrado en lo que quiere y en lo que viene, ¿no? De hecho, ustedes en el equipo de videos de la revista, en TikTok, estuvieron subiendo videos acerca de ellos, ¿no, Tere? Sí. Una vuelta por favor, pero por favor, vaya. Les van a gustar mucho estos videos también. Sí, porque no nada más, esa otra parte que casi nunca la vemos, ¿no? Sí, o sea, no nada más es los videos de BTS, sino de la gente que está atrás de ellos para conocer por qué los chicos se desempeñan y por qué los chicos son como son. O sea, porque es un conjunto de, yo digo que las estrellas se alinearon perfectamente, todas,
para que este grupo pudiera ser lo que es ahora. Entonces, en TikTok subimos mucho sobre historias detrás de los chicos para que vayan a seguirnos. Definitivamente sí. O sea, esta información acerca de estas personas que están con ellos, muchas veces no se mencionan. Se menciona a los chicos, se menciona a los productores, en este caso a Vampidi, pero no estas personas que, como tú dices, están ahí y que también son igual de importantes porque es a quien tienen a la mano, o sea, a lo mejor en un viaje. Hemos visto, por ejemplo, en los bomboyas, paseos, ¿no? Que se van, como ejemplo, como hobby, que se va no recuerdo a dónde va, creo que al zoológico o Jean, y estas personas están con ellos. Entonces, bueno, sí, la verdad es que esto ya es como comercial. Vayan a TikTok y vean estos videos porque la verdad es que les van a encantar. Así es. Bueno, pues se nos pasa el tiempo bien rápido, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer ahorita un corte también y regresamos para seguir platicando de este tema. Bueno, amigos, pues estamos aquí de regreso para seguir platicando. Retomamos aquí el tema del disco de Are You Late Too. Y bueno, este disco se compone de 10 canciones, tiene 10 tracks. Y bueno, aparte del skit, que es parte de lo interesante, también vemos que tiene esta parte de los cypher, que es esta parte donde los raperos se expresan como, pues, es una especie de competencia o plática, ¿no? De raperos sin que llegue a ser pleito, pero sí que son como más espontáneos, ¿no? Y otro que nos llama mucho la atención de los tracks de este disco es el rap Paldogangsan, que bueno, este rap es un rap que está hecho en Satori. No sé si todos sepan lo que quiere decir Satori, pero pues, ¿qué nos puedes contar, Jania, del Satori? Fíjate que Satori es... en Corea existen 6 tipos diferentes de Satori. Bueno, estos son es la forma en la que hablan ciertas regiones. Son en lo que, por ejemplo, en español sería como los regionalismos. Dentro de la lengua española, por ejemplo, inclusive, bueno, en México, por ejemplo, o en algunos países, aunque pertenezcamos todos al mismo país, dependiendo de la región, usamos palabras diferentes. Lo mismo sucede con el Satori. Es precisamente estos regionalismos, como les decía, aquí cada una de las regiones, que en este caso serían 6 regiones, Corea está dividida en estas 6 regiones, utilizan diferentes regionalismos o diferentes palabras, que precisamente es esto. Por eso, en este tipo de canciones, como tú decías, Jessica, al ser aunque no es precisamente en un pleito ni una discusión, sino es como, pues sí es una guerra, digamos, una guerra, viéndola de una forma sana, es una guerra pues también es una habilidad, ¿no? El contestar este rap, se utilizan, el Satori es muy usado porque pues son palabras que a lo mejor el otro no va a entender, ¿no? O sea, que no precisamente son entendibles para todos y se usa como un recurso. Exacto. Porque además es algo bien interesante, perdón, Jessica, es que eso sí me llamó mucho la atención, porque inclusive en algunas regiones el tono de voz es súper importante. O sea, una parte importante dentro de estos regionalismos, dentro de esta forma de hablar, es el tono de voz. O sea, es muy importante porque depende del tono de voz que utilices, depende también el significado. Sí, por ejemplo, en lugares como Chungcheondu, ahí el tono de voz es muy suave, pero alargan las palabras. O sea, la verdad es que todos tienen unas características bien interesantes que les prometemos que vamos a sacar un artículo en la revista para que ustedes conozcan un poco más acerca del Satori, porque la verdad está súper interesante. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, Jimin y Jungkook son de una misma región que es Busan y ellos tienen como el Satori de ellos dos, ¿no? Y luego Tae y Suga, que son de Daegu también, y bueno, J-Hope es de otra región, y RM y Jin también de otra región, ¿no? Entonces, yo creo que en el rap de este disco, pues está como esa parte como bien interesante, porque el rap lo hacen ellos desde sus propios dialectos, ¿no? Aparte que también, algo también que pues vemos en estos discos del principio, es que la parte vocal
como casi no la resaltaban. Ahí, o sea, los principales eran los raperos y, por ejemplo, Jin, Jimin, Jungkook y Tae, que son vocalistas, pero ellos hacían como que más que nada como soporte a los raperos, porque con el estilo de hip hop, pues principalmente era esta parte del rap. ¿No, Tere? ¿Qué te parece esto? Es que debemos recordar que ellos al principio eran un grupo de hip hop, ¿no? Se quería lanzar como un grupo de hip hop, y es como tú dices, los raperos eran los principales y la vocal line pues iban a hacer el apoyo, iban a hacer los coros y apoyar y bailar. Sin embargo, cuando se decide sacarlo, se decide que va a ser un grupo de K-pop, y qué bueno que lo hicieron así, porque esa combinación del rap y la combinación con el vocal line, no, pues por favor, o sea, no hay otra, no hay más, sí, o sea, claro. Extraordinarios, extraordinaria la combinación. Entonces, pues sí, ¿no? Qué bueno que lo hicieron, por una parte, y por otra parte, esta canción pues es digna de escucharse, porque estaba yo leyendo que ellos nada más la han cantado en el pre-debut antes de que saliera y la grabaron. Entonces sí es una canción digna de... Y yo creo que también lo interesante además, pues debe ser escuchar a todos rapeando, ¿no? Es lo que te iba a decir, interesante esta parte de además también escuchar sus tonos diferentes de acuerdo a la región a la que pertenecen. Las palabras estas que, como les decía, en español serían como regionalismos, pues está interesante, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, este programa realmente se nos pasó rapidísimo, o sea, nos quedamos con un montón de cosas de qué hablar, pero bueno, desgraciadamente el tiempo, el espacio pues es uno y pues tenemos que ajustarnos a él. Entonces, ¿qué les parece si nos dicen, Sejania y Tere, cuáles son su parte de conclusión del programa, ¿no? Esa parte, lo que más les quedó de este programa. Como conclusión me llevo un excelente disco de inicio, o sea, de los primeros discos que sacó BTS, digno de escucharse, digno de verse por el visual del disco y digno para tener en la colección. Bueno, amigos, pues no nos queda más que agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy. Como siempre, me despido de ustedes, dando gracias también a Play K-Pop Radio por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes y recordándoles nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como @revista de Taehyung. En Twitter estamos como @revista de Tae. En Spotify, donde pueden escuchar ya nuestros podcasts con los programas anteriores, estamos como Revista de Taehyung, y nuestra página web www.revistadetae.com. Bueno, me despido, nos oímos a la próxima y recuerden que la Revista de Tae siempre abriendo caminos. La Revista de Taehyung, siempre abriendo caminos.